Va a dar tela para cortar, seguramente. Sí, seguramente. Esto, ¿no? Sí, Muchísimo. sí, mucho. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a meternos más en el Día Internacional, justamente de la Mujer. Y como te contábamos en el arranque del programa, vamos a tener contacto nuevamente. Hemos hablado con ella el año pasado, el 2 de abril, con Estela Morales Carone, enfermera de Malvinas. Ella estuvo en el hospital modular que se instaló durante la guerra, durante el conflicto bélico en Comodoro Rivadavia. Y queremos saludarla. Estela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, ¿Qué Andrea. tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo va? está? ¿Usted bien? Muchísimas gracias por darme nuevamente de estar acá en este canal. Muchísimas gracias. La elegimos con la producción porque miles de mujeres, ¿no es cierto?, representan o están como para representar este día. Pero la verdad que pocas veces hablamos con alguien que ha estado en el teatro de operaciones, ¿no es cierto? Y como en el caso suyo, una enfermera que tuvo un cargo, un grado militar, ¿no es cierto? Una de las primeras. Así es. Nosotras fuimos, lo digo ahora para aclarar, porque a 39 años y un poco más de la guerra y de la inclusión de la mujer como dentro de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea fue la primera fuerza que incorporó mujeres a la fuerza, ¿no? Sí. Fuimos nosotras las enfermeras, fuimos las primeras mujeres, que fue una prueba piloto en el año 1979, egresaron en el año 1980, yo pertenezco a la tercera promoción, mi compañera Alicia Reynoso es la que pertenece a la primera promoción, y dentro de esa primera promoción hay una enfermera que es Comodoro. O sea, creo que fuimos pioneras en un montón de cosas, o sea, en un montón de lugares donde estaba prácticamente prohibido el ingreso a la mujer, no estaba preparado, era un ámbito totalmente patriarcal. Ahora, en la actualidad, dicen tener un poquito más de inclusión, pero nosotras, como enfermeras, todavía sentimos que estamos olvidadas. Y esto lo digo con una tristeza absoluta porque a 38 años de haber ocurrido la guerra de Malvinas, dentro de poco, ¿no? El 2 de abril, sentimos que todavía seguimos con esta lucha, esta carga por el reconocimiento, porque no se olviden de que hubo enfermeras, por nuestra labor. ¿Por qué este olvido? ¿Por qué esta cosa de fagocitarnos, ¿no? De sentir que todos los años tenemos que mostrar que estamos en esta lucha, que como digo en un video que pasé, lo hice anoche, al video y lo he subido a las redes, que en aquella época nosotros apenas con un poco más de 20 años cada una, ¿no? Éramos 14 enfermeras, las únicas mujeres enfermeras que estuvimos participando en una guerra con grado militar, que estuvimos en ese hospital, en Comodoro Rivadavia, que atendimos a los heridos que venían de la guerra, que apenas recién recibidas con una profesión de enfermeras, supimos atender y supimos ponernos al hombro esta profesión que fue la de atender a los heridos y de calmarlos que venían de un infierno, ¿no? Y a más de 38 años, sin guerra, Sí. por suerte, ¿cómo está la situación de las mujeres hoy? ¿Cómo lo ve usted, digamos, de sus colegas, de otras mujeres profesionales? Yo veo que sí que se ha incluido y que hemos formado un camino, ¿no? Porque en el momento que nosotras entramos no estaba nada preparado Sí. para recibir a las mujeres. Ahora vemos que hay pilotos, inclusive, y en todos los ámbitos de las Fuerzas Armadas existen las mujeres, e inclusive le digo, como enfermeras, tenemos una que ha llegado hasta al grado de Comodoro. Pero lo que sentimos es eso, es esta lucha que llevamos nosotras las enfermeras como si fuera una profesión de poco valor, ¿no? Como que no tiene importancia. Y sin embargo, la verdad, consideramos que la enfermería ha cumplido un rol muy importante en una guerra, sobre todo en una guerra, no nos olvidemos de eso y que no estábamos muy preparadas porque, como bien decimos, Argentina no estaba preparada para una guerra tan importante
y nosotras apenas con poca edad, ¿no? Supimos y nunca tuvimos un colectivo o una agrupación de mujeres que supieran y que nos defendieran, ¿no? Hasta el momento salimos a luchar por esto, por el reconocimiento, porque nos tengan en cuenta, ¿no? Porque estamos como olvidadas y creo que eso también es una forma de violencia, ¿no? Estela, el poco reconocimiento o el reconocimiento casi nulo que usted está expresando, ¿por parte de quién lo siente? Digamos, de la sociedad, de los que gobiernan, ¿por parte de quiénes? Porque usted no se olvide también que esto también es una lucha que han tenido los soldados, ¿no? Que han participado, ¿no? Para que se los reconociera, para que les dieran un lugar, para que tuvieran su cobertura médica. Sí, en principio creo que vino desde nuestra fuerza, el olvidarnos, el no reconocernos, pese a que estamos reconocidas, ¿no? Con medalla por el Honorable Congreso de la Nación. Sin embargo, como nosotras estuvimos en Comodoro, estuvimos en Continente, es como que no somos reconocidas por eso, no somos valoradas. Claro, no corrieron, digamos, entre comillas, muchas comillas, perdón la expresión, peligro, ¿no? No tuvieron que, perdóname, no te escuché. Peligro, porque estaban en el continente, no tenían peligro. Peligro hasta por ahí nomás, Andrea, porque en Comodoro, en territorio, sufrimos los oscurecimientos y estaban en constante peligro, ¿no? Si claro. No, lo digo, pero claro, es un concepto erróneo, a eso me refiero. Así es, así es. Y aparte, ¿sabes qué? Sentimos ese olvido por parte de nuestros colegas, por parte de nuestros camaradas, de hombres, que algunos ni siquiera dicen que no se acuerdan, o sea, como si hubiéramos estado invisibles. Yo siempre digo y siempre decimos, reconocemos y agradecemos al periodismo que en ese momento nos sacó fotos, que son fotos que aparecieron en las revistas y que no se daban cuenta y que, bueno, en ese momento la violencia ejercida por ellos, por nuestros colegas, por nuestros camaradas, era, ustedes no tienen que hablar de esto, porque la verdad era eso, era el silencio, y ese silencio fue constante y fue ese ninguneo de por qué estar ahí. Nosotras, ustedes no tienen que hablar, ustedes no tienen que comentar nada. ¿Por qué razón querían callarlas? Esa es la buena pregunta que no sabemos responderla todavía. ¿Por qué nos decían que teníamos que callar? Inclusive te digo más, nosotras logramos y pudimos hacer un documental dirigido por Federico Estrefeso en el año 2019. Lo íbamos a estrenar el año pasado, pero bueno, por el tema de la pandemia. Claro, la pandemia. Pero gracias por el apoyo del Inca logramos hacer un documental en el lugar donde estuvimos. Y te puedo asegurar que fue tan movilizante para nosotras. Somos 3 que participamos de ese documental y estuvimos en el lugar, y en ese lugar encontramos, justamente hay una foto ahora en este momento que están pasando, en ese lugar donde estuvimos que hay un refugio. Y teníamos una persona de la Fuerza Aérea, mujer, que nos controlaba y que era como una espía, o sea, hasta ese momento sentíamos que nos perseguían para ver qué decíamos y qué no decíamos. Claro, veían el enemigo adentro y afuera. Así es. Ese es el tema, ¿no? Por la dictadura militar. Entonces, y bueno, entre otras cosas. ¿Y qué es de su vida, Estela, ahora, después de tantos años allá en el Teatro de Operaciones? ¿Hoy se dedica a algo? ¿Está retirada? Yo soy jubilada, me jubilé como enfermera profesional después de pedir la baja en la Fuerza Aérea. Trabajé en diferentes nosocomios de acá de Buenos Aires. Después hice una carrera que tiene que ver con el arte, que era mi primera carrera, ¿no? Soy licenciada en Gestión e Historia de las Artes y trabajo ad honorem en instituciones culturales dando mis conocimientos y bueno, me dedico un poco a eso.
Ajá. más allá de que trabajo también en el Hospital Naval, pero en forma administrativa he trabajado ahí, pero ahora soy jubilada. Claro. Y Y recuerda, Estela, por último, ¿alguna frase en aquel momento de algún general que le haya llamado la atención y que después con el correr de los años diga, con razón decían esto? Creo que hay muchos soldados digamos de rango superior, ¿no? Los soldados rasos, que en su momento escuchaban a los militares decir que la cosa no iba bien, que en realidad se estaba diciendo otra cosa, que era una locura lo que se estaba haciendo, ¿no? Lo decían, obviamente, como se dice en la jerga, sottovoce, pero algunos soldados, algún coronel, inclusive también lo ha referido en alguna oportunidad. ¿Usted recuerda alguna charla que haya escuchado sin querer? no, lo que a nosotros nos quedó muy grabado fueron situaciones de mucho estrés, como por ejemplo los oscurecimientos. Hemos vivido situaciones de estrés donde escuchábamos dentro del hospital ese silencio en la madrugada y que pensaban que iban a llegar y que iban a atacar el continente. Eso lo escuchábamos y la verdad que en ese momento las 5 que estábamos, las primeras 5 mujeres enfermeras, nos abrazábamos y comenzábamos a rezar. Pero a nosotras mucho de eso no nos contaban. Una vez antes de que llegaran los ingleses, venían compañeros, colegas de las islas a buscar medicamentos, a buscar agua. Y yo me acuerdo que le preguntaba a uno de ellos cómo eran los habitantes de las islas. Eso fue antes que comenzaran los ataques. Pero ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo ese soldado? que eran muy sociables y que eran, o sea, muy extraños, que no entendían mucho el inglés, que los miraban a ellos como seres extraños, pero nada más. Eso fue lo que me dijo este señor, que en ese momento estaba cumpliendo función de enfermero, porque en las islas no había mujeres enfermeras, había enfermeros. Tal cual. Bueno, Estela, gracias por atendernos en este día tan especial, en el Día Internacional de la Mujer. Recordar además la tarea suya y de todas sus compañeras, por supuesto, y ni que hablar de todos los soldados también que estuvieron allí en Malvinas. Le mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias y gracias por darme otra vez la oportunidad de seguir y que conozcan esta lucha que seguimos para nuestro reconocimiento, ¿no? Exactamente. Que siempre digo, somos las parias, que siempre tenemos que estar explicando qué estábamos haciendo, cuál era nuestra función y qué valor importante cumple el rol de la enfermería en una guerra y ahora en una pandemia. Ni más ni menos. Totalmente. Ni más ni menos, exactamente. Ni más ni menos. Gracias, Así es. Estela. Un Muchísimas beso grande. gracias. Cuídese. Gracias. Un placer. Hasta luego. Estela hablando con nosotros una vez más. Sí. Muy interesante, ¿no? Muy. Aparte, uno se imagina lo que contaba ella, ¿no? De oscurecer todo, todos en silencio. Y esperar el ataque, Y sí. que por suerte nunca llegó, ¿no? Pero en mucho de eso había de invento de los mismos militares en ese momento, ¿no? Era como para mantener a la tropa, a la gente y demás en alerta. La simulación, ¿no? Un poco de eso también había, porque se sabía que el objetivo era fundamentalmente las islas, no el continente. Claro, pero, exacto. bueno, la guerra uno a veces la puede interpretar después cuando ya pasó. También hay que estar en ese momento. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Lindo bloque también. Bueno, nos vamos a la pausa, dale, ya volvemos que tenemos mucho más para compartir con vos. En minutos volvemos allí al Congreso de la Nación donde se está realizando la movilización por el Día Internacional de la Mujer. En minutos, en vivo aquí en el canal de la ciudad. No te vayas.